Bueno, pues bienvenidos a una reunión más de el CIFAR. Es un gusto tener en esta ocasión con nosotros al doctor Francisco Bastita de la Universidad de Buenos Aires y él nos va a presentar el trabajo Gregorio de Nisa y Pico de la Mirándola sobre la libertad creadora, recepción textual y reapropiación filosófica. Entonces, Francisco, un gusto y por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa. Les agradezco enormemente la invitación. Para mí es una alegría y un honor estar en este seminario y compartir con ustedes lo que en realidad son frutos de largos años de investigación. Conversando con Teresa, me propuso presentar algunos de los temas de un libro reciente, pero que originariamente era mi proyecto doctoral sobre la recepción de Gregorio de Nisa en Pico de la Mirándola, del siglo IV al siglo XV. Eh, y bueno, desde presentar la tesis hasta ahora seguí investigando la cuestión, recepción del Niceno y de las fuentes de Pico. Así que en principio no voy a presentar algo nuevo, digamos, sino argumentos que para mí han sido fruto de un trabajo muy prolongado y que pensé que sería interesante para presentar en este ámbito, porque justamente tienen que ver con la recepción de un filósofo y teólogo, en este caso tardoantiguo, en la filosofía posterior. Y la intención es combinar un poco la consideración de la recepción textual y la historia de los textos con la cuestión de la historia de los conceptos, de la recepción más filosófica, digamos así. Así que más que nada lo que me interesa es el intercambio que pueda tener con ustedes posteriormente a la presentación, ¿no? Muy bien, voy a compartir unas diapositivas de PowerPoint. ¿Y se puede ver bien? Sí, Gracias. Bueno, comienzo entonces. Puede sostenerse que la concepción de la naturaleza humana es una de las piedras angulares de todo el sistema de pensamiento de Gregorio de Nisa. En efecto, su comprensión de lo humano permea y vincula entre sí sus especulaciones sobre la Trinidad, la creación, la encarnación y la historia de la salvación. Su visión antropológica implica tanto una síntesis equilibrada de diversas perspectivas filosóficas como una profunda originalidad. Como en otros temas, Gregorio demuestra ser un experto conciliador. Entreteje sus habilidades como maestro de retórica, amante de la literatura griega, profundo conocedor de la Biblia y filósofo y teólogo de primer orden. Las teorías de Platón y los platónicos resplandecen en sus obras, pero también hay lugar para el dinamismo y la complejidad de la naturaleza, según Aristóteles, las teorías estoicas de la mezcla y la simpatía universal y muchas otras tradiciones médicas y científicas de la antigüedad. Aunque debe mucho a autores judíos y cristianos anteriores como Filón, Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes y Metodio, Gregorio nunca deja sus doctrinas intactas. Pero ¿de dónde proviene su perspicacia antropológica? Tiendo a creer que surge de su intento por fusionar el vigor especulativo con la narrativa poética. Este intento va más allá de su preocupación por escribir incluso sus tratados dogmáticos más abstrusos en un estilo elocuente. Tras los pasos de Platón, Gregorio busca componer mitos verosímiles y ficciones reveladoras de lo real. Al igual que Orígenes y Plotino antes que él, se propone transmitir en su escritura una experiencia viva de verdades inefables, tanto a través de la consistencia de sus argumentos como de la belleza rítmica de su prosa. Y al igual que Longino había retratado la sublimidad del estilo, Gregorio induce a sus lectores no solo a la persuasión, sino incluso al éxtasis. En el caso de la condición humana, este arte filosófico alcanza terrenos inexplorados, ya que la humanidad misma se presenta como una obra de arte viva y autónoma, un reflejo fiel de las actividades y perfecciones del propio Dios
que moldea la estructura misma de su ser en la forma que desea. Inspirado sin duda por el dinamismo de la naturaleza intelectual en Platón, en Clemente, en Orígenes, y por el tema del alma como estatua que se esculpe a sí misma en Plotino, Porfirio y Jámblico, Gregorio defiende, sin embargo, una comprensión mucho más positiva e intrínseca de la inclusividad, la plasticidad y la libre transformación humanas. En medio de sus controversias trinitarias y cristológicas, el niceno refina su concepción de la libre decisión, proairesis, recurriendo a la dialéctica entre la esencia común y la singularidad de las hipóstasis. Esta nueva decisión personal dista mucho de considerarse una mera elección entre alternativas o de una capacidad para el error y la caída. Consiste más bien en la soberanía de cada persona sobre su destino y su propio ser, es decir, una libertad ontológica, un don precioso, respetado y resguardado por el mismo Dios. Tal vez fue esta combinación excepcional de cuestiones, la dignidad humana, su indeterminación y libertad creativa, la que hizo que la antropología del Niceno atravesara siglos de tradiciones medievales, latinas y bizantinas griegas, para convertirse en una de las fuentes fundamentales para la renovación humanística y filosófica del Quattrocento italiano. En lo que sigue, intentaré reconstruir la historia textual y filosófica del encuentro entre Giovanni Pico de la Mirandola y Gregorio de Niza, en particular acerca de la cuestión de la libertad autocreadora. En primer lugar, entonces, me detendré en la exhaustiva formación patrística del mirandolano, en su conocimiento de los autores más diversos del período y en su minucioso estudio de las fuentes históricas y de los códices griegos y latinos disponibles en la época. A partir de allí me adentraré brevemente en la influencia filosófica de Gregorio sobre Pico respecto de dos cuestiones bien puntuales: el lugar del ser humano en el universo y la libertad autocreadora, en ambos casos a la luz de la historia de los textos. El interés y la predilección de Pico por los pensadores cristianos de los primeros siglos es evidente tanto por las incontables referencias en sus textos, los numerosos volúmenes griegos y latinos de los padres en los catálogos de su biblioteca, como por los testimonios expresos de Pico mismo y de sus contemporáneos. En efecto, la herencia de los padres, su conjugación de la erudición y elocuencia de la antigüedad griega y latina con los grandes misterios del cristianismo, impactan profundamente sobre el joven. Incluso pueden verse como inspiradores de su gran proyecto de renovación de la cultura de su tiempo, su intento por lograr la pax filosófica y la concordia entre las tradiciones más diversas. Así como sus autores patrísticos favoritos habían visto la cultura clásica como prefiguración de la sabiduría cristiana, para Pico todas sus innumerables fuentes árabes, judías, caldeas, platónicas, aristotélicas, herméticas, mágicas y cabalísticas concuerdan en su núcleo esencial y también confirman la verdad de la religión cristiana. Si bien resultaría imposible evaluar adecuadamente aquí la recepción de los padres griegos en Pico, podemos señalar algunos de sus rasgos más notables. Por cierto, cabe destacar que la fortuna personal del mirandolano le permitió reunir desde muy joven una extraordinaria biblioteca personal, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Poliziano o Ficino. Aproximadamente 40 libros de su vasta colección griega eran de autores cristianos antiguos, entre manuscritos e impresos, ¿no? Además de contar con diversas traducciones latinas y ediciones impresas recientes de Orígenes, Eusebio de Cesarea, Atanasio y Juan Crisóstomo. Pico se jacta en la Oratio de no haber jurado sobre las palabras de nadie, in nullius verba juratus. Se propone volcarse a todos los maestros de filosofía, desempolvar todas las páginas, comprender todas las familias o escuelas. Pero esto no opaca en lo más mínimo su afecto incondicional por el pensamiento de los padres. De hecho, la libertad intelectual que Pico describe en esas líneas se asemeja notablemente a la metodología con la que su bienamado Orígenes enseña la filosofía a sus discípulos en Cesarea, escuchando a todas las escuelas de su tiempo, sin rechazar ni reprobar ningún argumento, narra Gregorio del Taumaturgo, exceptuando solamente a los filósofos que negaban a Dios o a la providencia, como también los exceptuaban muchas veces los propios platónicos o estoicos, ¿no?
He argumentado en otro lugar que fue justamente el entusiasmo piquiano por el cristianismo antiguo el que inspiró la tardía dedicación de Poliziano a los estudios patrísticos, su amigo y colaborador, como también los esfuerzos de Lorenzo de Medici en sus últimos años por ampliar su biblioteca personal con textos griegos de los padres. Incluso Ficino parece haber estado influenciado de una u otra manera por la figura de Pico al realizar sus postreras ediciones patrísticas, la de Dionisio Areopagita, que incluye un amplio comentario y que responde a la interpretación de Pico, y la de Atenágoras. Decía, por otra parte, que una de las evidencias del contacto asiduo de Pico con los textos cristianos de los primeros siglos es el testimonio de sus contemporáneos. Analizaremos tres de ellos, que corresponden a distintos periodos y ámbitos de su itinerario intelectual. El primero consiste en las palabras de su propio sobrino, biógrafo y editor, Gianfrancesco Pico. Algunos autores han dudado acerca de su caracterización de los últimos años de su tío, en los que describe una conversión radical después de sus desventuras amorosas y eclesiásticas, seguida de un progresivo aislamiento de Pico, a la par de un creciente ascetismo y austeridad. En efecto, Gianfrancesco estaba bajo la influencia del rígido fraile Savonarola, influjo que se deja entrever en el tono moralista y apologético de su escrito. Sin embargo, su Vita aporta algunos detalles personales muy valiosos de la vida y los estudios de su tío. La siguiente es una descripción de las costumbres del joven Giovanni como lector a lo largo de su vida y de su voracidad intelectual por los padres. Cito: leyó exhaustivamente y extractó con increíble rapidez amplias bibliotecas, tanto de los latinos como de los griegos, tam latinorum quam grecorum, y no dejó sin leer, si fuera concedido en modo alguno esa facultad, ninguna de las obras eruditas. Acerca de los antiguos doctores de la Iglesia, de Priscis Ecclesiae Doctoribus, tanto conocimiento había alcanzado que era difícil de creer incluso en él, pues parecía haber consumido todo el tiempo de su vida solo en la lectura de estos. Fin de cita. En segundo lugar, tal como narra el humanista Pietro Crinito, el propio Savonarola, vencido por los argumentos del mirandolano, identifica en una ocasión la sabiduría del joven con la de los grandes autores patrísticos. El intenso debate entre ambos sobre el valor de la sabiduría de los antiguos tiene lugar en la Biblioteca Pública de San Marco, ¿no?, que era presidida por Savonarola en ese momento. Savonarola desprecia allí a los clásicos en su conjunto, llegando a vilipendiar incluso a Platón y a Aristóteles. Pico le responde con una amplia y elocuente defensa de los Prisci Theologi como partícipes de una única sabiduría y precursores del misterio cristiano. Esto tiene que haber ocurrido después, en los inicios de los años 90, cuando Savonarola ya está establecido en Florencia, con lo cual el relato de Gianfrancesco se relativiza bastante, ¿no es cierto? Cuando el debate culmina, relata Crinito, Savonarola queda rendido ante la erudición del joven, lo abraza y reconoce que en su tiempo solo Pico conjuga un conocimiento exhaustivo tanto de la filosofía de los antiguos como de las doctrinas y las leyes cristianas, comparable solo con el de los grandes padres de la Iglesia de Oriente y Occidente. Crinito anota allí los siguientes nombres: Jerónimo, Agustín, los Basilios, Gregorios y Dionisios. Fin de cita. Es probable que Savonarola no distinguiera las figuras de Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, Que los dos padres capadocios. quiero poner la password, ¿verdad? Alguien tiene el Nos micrófono vemos al abierto. ratito. Pero está claro que entre los griegos, Savonarola había destacado al pseudo Dionisio y a los capadocios. El tercer testimonio nos llega de otro de los centros intelectuales florentinos, la abadía de Fiesole, donde estaban disponibles, como veremos, dos textos del Niceno en sus traducciones latinas. El abad de Fiesole, el humanista y teólogo Mateo Bosso, describe una prolongada estadía del joven Pico entre los años 1489 y 1491 en la abadía. Son los años en los que Pico redacta el Heptaplus, el De Ente et Uno y otros comentarios bíblicos. Según el abad, en su De Instituendo Sapientia Animo, la dedicación exclusiva del joven en ese periodo son las letras sagradas, los textos de los autores cristianos antiguos y la lengua hebrea.
Cito, aquí tienen el texto latino de la primera edición de Instituendo Sapientiani. Pico de la Mirandola fue un huésped que tuve la dicha de acoger durante todo un año en Fiesole, donde me lo había confiado Lorenzo de Medici. Allí había elegido para sí un lugar de retiro excepcionalmente propicio para el estudio de las Sagradas Escrituras y sobre todo para el aprendizaje del hebreo, atraído tanto por la soledad, por demás agradable y favorable a las letras, como por aquella espléndida biblioteca que nos había construido junto con todo el monasterio, con una inversión admirable, Cosimo, abuelo paterno de Lorenzo, príncipe de la familia Medici y estimado además como primer padre de la patria por sus prominentes y perpetuos méritos públicos. A estos dos jóvenes los hallé continuamente absortos, habla de Pico y Poliziano, ¿no? Cautivados únicamente por la dulzura y noble seriedad de los estudios. Tras el oficio sagrado y la invocación divina, que cumplían antes de emprender cualquier otra actividad al amanecer, dedicaban al estudio prácticamente todas las horas del día, las diurnas en verano y las nocturnas en invierno, de modo que alcanzaron un cúmulo de saberes tan vasto y diverso que nadie, en su tiempo, conoció algo igual en parte alguna. Fin de cita. Ahí tienen la última parte. Pero no es la primera vez que Pico visita Fiesole, sino que había frecuentado el lugar en sus previas estadías en Florencia, poco antes de 1480, y luego en 1484, como lo prueban los intercambios epistolares entre el joven y sus queridísimas amistades florentinas, los Benivieni, Poliziano, Ficino. Es muy probable, además, que él y Poliziano hubieran hurgado entre los volúmenes de la célebre biblioteca abacial, pensada justamente por Cosimo como centro académico y formativo, no solo para los monjes, sino también para los intelectuales y humanistas. Este es entonces uno de los entornos en los que Giovanni Pico entró en contacto con los textos del Niceno. En el sitio de un monasterio medieval del siglo XI, cedido a los canónigos regulares lateranenses a mediados del siglo XV, se levantó el nuevo edificio de la abadía. La construcción fue impulsada por su primer abad, Timoteo Maffei, y, como sugería Bosso, gracias a la generosísima ayuda económica del anciano Cosimo de Medici, quien también supervisó todos los trabajos de reforma y edificación. Esto fue en los últimos 2 años de su vida. Cosimo y su familia se reservaron unos departamentos privados donde concurrirían asiduamente para disfrutar de la paz de ese enclave único, tan próximo a su querida Firenze. El nieto Lorenzo también utilizó luego estos aposentos como lugar de encuentros académicos y debates intelectuales. La envidiable biblioteca abacial ofrecía a los canónigos y a los humanistas del Círculo del Magnífico una exhaustiva colección de obras literarias, filosóficas y teológicas en latín. Entre ellas, el célebre librario Vespasiano da Bisticci incluyó numerosas traducciones latinas de autores patrísticos griegos como Orígenes, Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría y los padres capadocios. Pronto veremos por qué es tan importante la evidencia de estos manuscritos en el caso del vínculo entre Pico y el Niceno. Por ahora, recordemos que 2 de los catálogos de la biblioteca personal de Pico se realizaron muy tempranamente. Uno, al parecer, en vida del joven conde, y otro, 4 años después de su muerte, al ser vendida su colección al cardenal Grimani. En ambos catálogos, así como en un inventario de principios del siglo XVI de la biblioteca de Grimani, poseemos evidencia de al menos 3 códices con obras del Niceno en la biblioteca piquiana. El primero de estos era un códice griego que incluía el Inexaemeron de Basilio y los Commentaria, en plural, de Gregorio sobre el Génesis. Muy probablemente su De Opificio Hominis, que en una gran parte de la tradición manuscrita aparece junto a la obra de Basilio, y la Apología en Hexaemeron de Gregorio. El segundo manuscrito parece haber contenido también el texto griego del De Opificio Hominis, entre otras obras. La importancia que Pico otorgaba a la interpretación del Génesis por parte de los capadocios se evidencia en las recurrentes citas de Basilio como autoridad exegética en el Heptaplus. El tercer manuscrito, tal vez el más importante, era otro códice griego muy voluminoso,
una serie de sermones, tratados breves y obras homiléticas de Gregorio. Aunque el códice no se ha conservado, se hicieron varias copias a partir de él en el siglo XVI y dos de ellas reproducen prácticamente la totalidad de su contenido en el orden original. Así, aunque hayamos perdido posibles notas e intervenciones de Pico, podemos estar seguros de que, además de las homilías filosóficas de Gregorio sobre las bienaventuranzas, de Beatitudinibus, este tercer manuscrito contenía otras obras con secciones antropológicas de sumo interés, tales como De Mortuis, Ad Ablavium, Ad Petrum, De Infantibus, De Professione Christiana, In Illu Tunc Ipse Filius y De Oratione Dominica, sus profundamente filosóficas reflexiones sobre el Padre Nuestro. Pico también tiene un comentario sobre el Padre Nuestro, dicho sea de paso. Sospecho que Pico pudo haber obtenido uno o más de estos manuscritos griegos de Manuel Adramitennos, el erudito bizantino y devoto cristiano que se volvió muy cercano a él y le enseñó griego entre 1482 y 1484. También es posible que Pico poseyera la versión latina del De Vita Moisis de Gregorio de Niza, realizada por Jorge de Trebisonda, ya que tenía varios códices con traducciones de este erudito bizantino. Sin embargo, y lamentablemente, la mayor parte de los manuscritos de Pico, incluyendo a todas miras los volúmenes griegos del Niceno, fueron destruidos en 1687 durante el incendio de la biblioteca de San Antonio de Venecia, a la que habían sido donados por el cardenal Grimani, que es el que compró la colección de libros piquianos. Hubiera sido inapreciable para nuestro tema la investigación de esos manuscritos, que probablemente contarían con numerosas de las usuales anotaciones y marcas de lectura del joven mirandolano. Dado que una indagación tal no es posible, era forzoso dirigirse a las demás bibliotecas frecuentadas por el conde. Y fue en la bella y apacible abadía de Fiesole, centro religioso e intelectual bajo el padrinazgo de Cosme y Lorenzo, donde pude finalmente encontrar rastros de la lectura piquiana del Niceno. Bueno, en realidad no fue estrictamente en la abadía, porque los volúmenes están en la Laurenciana. La biblioteca se encontraba en el corazón de la... Los preciosos códices estaban encadenados a bancos de madera, usual, que ya no existen. Todo el edificio, cuya estructura se conserva en buen estado, es hoy sede del Instituto Universitario Europeo. De las cartas de Vespasiano, el encargo estaba por concluirse a principios de 1464, año de la muerte de Cosimo. Uno de los manuscritos que hoy sobreviven en la Biblioteca Medicea Laurenciana, pero que provenía de la abadía, contiene la traducción latina antigua del Niceno. Se trata del Faesulanus, por Fiesole, 44, donde se lee el De Opificio Hominis en la versión latina de Dionisio el Exiguo, obra situada a continuación del In Hexaemeron Basiliano, en la traducción latina de Eustacio, también antiguo. Pero Vespasiano también incluye en la biblioteca de la abadía, más allá de las instrucciones del Canon Bibliographicum de Tommaso Parentuccelli, futuro Papa Nicolás V, la copia de una de las nuevas traducciones latinas de obras del Niceno, en verdad la más importante entre ellas, de las realizadas en el Renacimiento, el De Vita Moisis en la versión de Jorge de Trebisonda, que dijimos que Pico puede haber tenido también, ¿no?, en su biblioteca. En efecto, el códice que sigue al anterior, en el orden de Bandini, el Faesulanus 45, concluye con la mentada traducción del texto gregoriano, titulado allí Liber de Perfecta Hominis Vita. Incluye también otras versiones latinas de obras de Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo y el Nacianceno. La evidencia codicológica señala que ambos manuscritos fueron efectivamente elaborados en el atelier de Vespasiano a pedido de Cosimo el Viejo. Pero más interesante aún, se ha encontrado anotaciones en el Faesulanus 44 realizadas por Angelo Poliziano, quien, como hemos visto, compartió la mayor parte de sus estadías en la abadía junto con Giovanni Pico. Podemos aseverar entonces que estos manuscritos
fueron utilizados por ambos autores y probablemente también por Marsilio Ficino y otros miembros del círculo intelectual florentino en las últimas décadas del 480. Recordemos que en las páginas del De Opificio Hominis y del De Vita Moisis se expresa, plagado de bellas metáforas, imágenes bíblicas y artilugios retóricos, el núcleo de la concepción antropológica gregoriana y los alcances de su teoría de la libertad. Por lo demás, las versiones del Exiguo y del Trapesuncio eran las que mejor lograban reproducir en el vocabulario, las estructuras y las cadencias del latín aquella combinación de elocuencia y erudición filosófica tan propia del pensamiento del Niceno. Y por ello podían resultar más atractivas y afines a los gustos intelectuales de los poetas filósofos del entorno de Lorenzo de Medici. Ambas traducciones del Niceno presentes en la Abadía Fiesolana presentan los típicos signos marginales de Giovanni Pico. Aquí tiene una imagen de la posterior Biblioteca Medicea Laurenciana, diseñada por... Ambas traducciones poseen los signos marginales de Giovanni Pico, quien señalaba pasajes del texto con una línea vertical coronada por 2 o 3 puntos al inicio del pasaje, y la misma marca en sentido inverso al final. Sebastiano Gentile identificó y describió las marcas de lectura de Pico en un considerable número de manuscritos, incluyendo uno de la Abadía Fiesolana, el Laurentianus Faesulanus 53. Otro gran filólogo italiano, Alessandro Perosa, mencionó algunas de estas anotaciones en el Faesulanus 44 como parte de su clásico estudio y edición de las notas marginales de Poliziano, aunque no consideró relevante la presencia de esta segunda mano en el códice, estas marcas de lectura. Es cierto, como afirma Giovanna Murano, que marcas de lectura similares fueron empleadas, por ejemplo, por Pierleone da Spoleto, amigo y estrecho colaborador de Pico. A veces resulta difícil atribuir con certeza la autoría de estas marcas al mirandolano, ya que su caligrafía y la morfología de sus trazos cambiaron con el tiempo. Sin embargo, en el caso de los dos manuscritos de la Abadía Fiesolana, y con mayor claridad en el número 44, que es el que nos va a interesar más, estas marcas de lectura exhiben un trazo corto y ondulado en la línea vertical, un rasgo inconfundible de Pico, en particular en las intervenciones de su más temprana juventud, antes de los febriles preparativos de la gran disputa romana y los conflictos que los sucedieron. Pico estaba un poco más apurado, parece. Además, si bien muchos autores en la historia intelectual de Occidente confundieron a los dos Gregorios de Capadocia, como recién dijimos que probablemente lo hace Savonarola, la primera intervención atribuible a Pico en uno de los manuscritos de la Abadía Fiesolana es una corrección de la autoría del De Opificio Hominis. Fíjense qué interesante. Y esto es en la tabla de contenidos. Efectivamente, debajo de donde dice Hexameron Basili, el copista había atribuido erróneamente el tratado de el Niceno a Gregorio Nacianceno. Como pueden ver, Gregori Nazianzeni Tractatus. Sin tachar esta atribución incorrecta, el mismo lector que hizo las marcas marginales de lectura simplemente escribió encima Niceni, en lo que es casi con certeza la minúscula de Pico, la típica letra minúscula del mirandolano. Curiosamente, Poliziano también había corregido en uno de sus cuadernos de viaje el nombre de nuestro Gregorio, a quien él mismo había confundido con su homónimo Nacianceno. Se trataba de una sección que Poliziano había copiado del prólogo al comentario Incanticum del Niceno, acerca del concepto de alegoría. Es muy probable que esta corrección haya sido realizada por Poliziano, pero a instancias de Pico. Analizaremos ahora dos ejemplos concretos de la recepción textual y la influencia filosófica de Gregorio sobre Pico. El primero se vincula con la posición privilegiada del ser humano en el universo. En ambos autores es consecuencia de una interpretación radical de la imagen divina en la humanidad.
En lo que respecta a los tres planos de la realidad y su relación con el ser humano, las descripciones poéticas de Pico y Gregorio sobre la creación del hombre coinciden notablemente tanto en contenido como en estilo. Para mi sorpresa, la primera aparición de las marcas de lectura piquianas en el Laurentianus Faesulanus 44 era justamente en torno a este tema. Ahí pueden ver la imagen del manuscrito que me dejó sin palabras. Está la marca inicial y la marca final del pasaje, destacándolo. En efecto, antes de encontrar la evidencia del manuscrito fiesolano, en mi investigación doctoral, yo había comparado este y otros dos fragmentos del texto del Niceno en esta misma traducción latina, junto con el original griego, pasajes paralelos de Horatio de Pico. Allí pueden ver la comparación del original Sí, de señor. Gregorio, la traducción latina y los pasajes similares del texto de Pico. Michael Allen ha propuesto razonablemente que al afirmar que Dios distribuyó todos los órdenes y perfecciones antes de la llegada del ser humano, Pico está elaborando una doctrina platónica, expresada en el mito de Epimeteo y Prometeo en el Protágoras. En cualquier caso, podemos estar seguros de que el mito de Platón y su recepción en la cosmología estoica inspiraron el pasaje del De Opificio Hominis de Gregorio, aunque en un contexto y con un sentido algo distintos. En cuanto a Pico, sin negar la influencia platónica, por supuesto, las correspondencias temáticas, terminológicas y estilísticas con el texto de Gregorio son inconfundibles. En un principio, ambos presentan la terminación y culminación de los tres órdenes de la realidad, que interpretan exegéticamente en las referencias mosaicas al cielo, la tierra y las realidades intermedias. En medio de la abundante riqueza de maravillas que colman el mundo, ambos igualmente llaman la atención sobre la ausencia de alguien con quien el Creador pudiera compartirlas. Finalmente, los dos afirman que el propósito de la criatura humana, el contemplador por excelencia, theates, spectator en la traducción del exiguo y contemplator en el texto de Pico, es deleitarse en el sentido, la belleza y la majestad del universo. Claro está, las típicas marcas marginales de Pico que mencionamos y que pudimos ver, proporcionan una prueba invaluable para confirmar tal conexión. En relación con este tema, Pico comprende los distintos mundos en los que participa la humanidad, que también por supuesto toma de la tradición cabalística, de las filosofías medievales, de Nicolás de Cusa probablemente también. Los interpreta como los tres grados de vida y de alma de la tradición aristotélica: vegetativo, sensitivo y racional. En su Heptaplus afirma célebremente que el ser humano no es tanto un cuarto mundo, non tam quartus est mundus, ni una nueva criatura, sino el conjunto y el vínculo mutuo, complexus et colligatio, de los tres mundos y niveles de vida. En línea con su concepción de la perfección de la naturaleza, Gregorio afirma en el De Opificio Hominis que los humanos están fusionados por todas las clases de alma, diapaces, ideas, tom psychon, katakirnatai. Y en el De Anima et Resurrectione, que Pico probablemente leyó en la biblioteca de los Medici, Gregorio dice que la creación humana abraza toda clase de vida. Pasan ec perieile photos tensotiken idean. Pasemos entonces a nuestra última cuestión. Formulación de la virtualidad ontológica y autocreativa de la libre decisión, capaz de moldear incluso el propio ser. Ella es probablemente uno de los aspectos más célebres de la antropología de Giovanni Pico, gracias al cual Jacob Burckhardt, pionero de la historiografía renacentista, consagra en el siglo XIX a la Horatio como uno de los legados más nobles de la cultura de su época.
Las metáforas de Pico sobre el ser humano como modelador y escultor de sí mismo han tenido desde entonces una enorme influencia filosófica y una difusión cultural que ha trascendido ampliamente los círculos académicos. Sin pretender ofrecer una interpretación integral de este tema y mucho menos del pensamiento de Pico sobre la libertad, me limito aquí a señalar algunos de sus posibles vínculos con la antropología de Gregorio de Nyssa. Entre las diversas alusiones a aquella autocreatividad de la libertad humana en las obras de Gregorio, al menos una muestra claramente su conexión con la Oratio de Pico. Se encuentra al inicio de la segunda sección del De Vita Moisis, tratado que vimos que circulaba en el ámbito florentino. El tratado que Pico leyó y anotó en Fiesole, en su traducción latina. Como veremos, el joven humanista parece conocer también el original griego del tratado. A continuación presento el pasaje del Niceno en griego en la traducción latina de Jorge de Trebisonda, junto con una sección del Oratio de Pico. Espero que se pueda ver bien. La similitud de la Oratio, o sea, la tercera columna, ¿cierto?, con la versión latina de Jorge de Trebisonda, se vislumbra ya en la afirmación común acerca de la virtualidad del querer. Qualescunque nos volumus, in quam malueris formam. Y en el uso del verbo fingo, que denota el acto de configurar o modelar, y su correspondiente sustantivo fictor, el modelador. Sin embargo, en lo que respecta al texto griego, la semejanza con Horatio es todavía más estrecha. De hecho, si se me permite decirlo, Pico parece estar traduciendo los términos de Gregorio de manera más fiel que el propio traductor bizantino. Y aquí voy al pasaje que está en itálica, ¿no? Así, la frase griega eis hoperan ethelomen eidos diaplasomenoi es prácticamente idéntica, o sea que significa somos modelados según la imagen, a la imagen según lo deseamos, ¿no? La imagen que deseamos. Es prácticamente idéntica en estructura y significado de la sentencia de Pico. In quam malueris tute formam effingas. Ambos afirman que los seres humanos son capaces de moldearse, diaplasomenoi, effingas, a sí mismos en la forma, eidos, formam, que ellos desean, eis hoperan ethelomen o in quam malueris, eligiéndola mediante su libre decisión o su libre albedrío. En efecto, las expresiones de Gregorio, por decisión, ec proairesios, y a partir de su propia decisión, apotes y días proairesios, parecen ser traducidas de modo más libre por Pico mediante el adjetivo arbitrarius, que es muy interesante, y muy literalmente unas líneas más arriba con las fórmulas pro voto, pro tua sententia y pro tuo arbitrio. Como podemos ver, las repeticiones sinonímicas son otro de los numerosos recursos retóricos que Gregorio y Pico dominan para lograr énfasis y vigor en sus discursos. Ciertamente en ambos autores el alcance ontológico de la elección humana se fundamenta en ese carácter distintivo de la naturaleza del ser humano y en la distinción antropológica que propone Gregorio entre naturaleza y forma, en la que no puedo explayarme en este momento. Pico describe esta libertad ontológica como el mayor privilegio de la condición humana. Cito, tener eso que desea, ser eso que quiere, id avere quod optat, id esse quod velit, dice en la Oratio. E insiste, somos aquello que queremos ser, id simus quod esse volumus. Gracias a esta notable característica, la humanidad se sitúa por encima de los brutos y, más aún, sobrepasa los espíritus supremos, supremi spiritus, quienes, tras el primer momento de su creación, no pueden cambiar lo que son, quod sunt, por toda la eternidad. Continúa Pico. Estas fórmulas, id esse quod velit e id simus quod esse volumus, que curiosamente no reaparecen en las obras de Pico, expresan la infinita virtualidad de la libertad humana en la antropología de Gregorio. Y, una vez más,
siguen el contenido y la estructura sintáctica de frases paralelas en los textos del Capadocio. Por ejemplo, Jotiper an ethele tuto kai ginomenen, en el de Ánima y Resurrecciones, y Jotiper an helletai tuto genestai, en la oratio catequética. Tanto Gregorio como Pico combinan verbos del ser o el llegar a ser con un pronombre demostrativo neutro, tuto en griego o id en latín, que actúa como antecedente de una oración subordinada, adjetiva o adverbial. Esta última expresa en ambos autores el deseo o la voluntad ilimitados del agente humano. El uso del pronombre demostrativo es particularmente llamativo, ¿no? Porque Pico podría perfectamente haber dicho avere quod optat esse quod velit. Sin embargo, dice id avere quod optat, id esse quod velit. Digamos, volviendo a su estructura sintáctica prácticamente idéntica a la que utiliza normalmente el niceno. Muy bien. Después de estas breves consideraciones acerca de la recepción textual y la influencia filosófica del niceno en Pico, queda aún abierta la pregunta por el silencio acerca de la persona de Gregorio en las primeras obras del Mirandolán, en las que acusa su influjo con mayor intensidad, del modo que yo lo veo, ¿no? Sigo sosteniendo que la razón más probable de este silencio, y Gregorio no es el único autor en el que Pico realiza algo semejante, sobre todo en la Oratio, es la intención de reapropiarse de las bellas y vibrantes imágenes con las que el niceno había expresado su propia antropología. Pero también es cierto que citar como auctoritas en los pasajes neurálgicos de su magnífico discurso a la ambigua figura del niceno, que carecía de la fama y el prestigio de otros autores patrísticos de Oriente y Occidente, hubiera resultado por lo menos extraño u obscuro a la audiencia romana para la cual Pico escribía. Sea de ello lo que fuere, del elenco de autores renombrados de la filosofía del Quattrocento que hemos podido estudiar, Giovanni Pico es ciertamente el que se muestra más afín a Gregorio, no solo respecto de sus teorías e intereses, sino también de su personalidad intelectual. Dueños ambos de una cultura vastísima en sus respectivas épocas, son pensadores auraces que hacen caso omiso a los límites entre las disciplinas, que navegan con mentes filosóficas los mares de la literatura y la mitología y la religión, que promueven y defienden en cada ocasión que se les presenta lo que consideran más sagrado en el ser humano, su dignidad, la concordia, la libertad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Francisco, por esta excelente presentación. Y podemos abrir el espacio para las preguntas. Pueden, si quieren, levantar la mano en Zoom. Gracias. Sí, Ricardo. Es que no veo dónde se... Como es una nueva versión de Zoom. A ver. Bueno, en fin. No importa. Muchas gracias, Francisco, por tu ponencia. Yo tengo dos preguntas. Una de carácter, digamos, bibliotecológico, por así llamarlo, ¿no? O sea, que tiene que ver con la biblioteca de Pico, ¿no? Que es un tema que tú trataste muy interesante. Y la otra pregunta tiene que ver más bien con una cuestión de tipo filosófica. Entonces, la primera es, bueno, tú decías que hay dos catálogos, ¿no? De la obra de Pico, o de la biblioteca de Pico, ¿no? O sea, una lista de los libros que estaban en su biblioteca, dos listas, ¿verdad? Y ahora, los libros mismos que estaban en la biblioteca se conservan, porque creo que tú mencionaste algo de que se perdieron.
pero no me quedó claro si eran los que estaban en el catálogo, o sea, los que aparecían en el catálogo u otros. Pero entonces mi pregunta, o sea, los libros que aparecen en los catálogos, ¿esos libros se perdieron todos o algunos? Y si se conservaron, ¿están juntos todavía o están desperdigados en distintas bibliotecas? Porque tú, por ejemplo, mostraste en una de las láminas, ¿no? Una lista que viene, ¿no? Que es bueno, que es una página de internet, ¿no? De la Bayerische Staatsbibliothek, ¿no? Ujú, Donde aparece el Código Greco 107. Por lo que pude entender, este, o sea, esa lista de libros son libros que están en Múnich, ujú. que pertenecían a Pico, ¿es correcto? ¿O no entendí? Bueno, es que, bueno, perdón, si quieres plantear las dos, ahora después, o prefieres que responda primero esta y Como después. tú prefieras. Bueno, sobre esto tal vez no fui lo suficientemente claro por falta de espacio, pero quería poner los contenidos en un formato visual porque no iba a poder detallarlo yo. Ese que figura allí de la base de datos de Pina, que es una base de datos valiosísima para el estudio de la tradición textual de los filósofos antiguos, etcétera, de la historia de los manuscritos. Claro, Pinaques, Eh, claro. Ujú. claro, y bueno, el director de esa colección es un especialista en Gregorio de Niza, por eso la conozco bastante bien. Pero ese manuscrito no estaba en la biblioteca de Pico, pero es uno de los que fueron copiados con el mismo orden que tenía el manuscrito piquiano, que después perteneció a Grimani. Entonces, al menos gracias a estas copias fieles, digamos así, del manuscrito que se perdió en un incendio, ahora voy a esa cuestión, por lo menos sabemos cuáles eran los tratados del Niceno que estaban en ese tercer manuscrito griego que yo mencioné, incluso el orden en que estaban en el manuscrito de Pico Grimani, que es el cardenal que compró la colección después de la muerte de Pico, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los libros de Pico? O sea, que gracias a ese y otra copia, hay más copias, pero estos dos mantienen el orden del texto original, digamos, ¿no? Se ve que era muy célebre el manuscrito de las obras de Niceno en la biblioteca de Grimani que estaba en Venecia. Bueno, gracias a eso tenemos, aunque sea, los contenidos fielmente transmitidos y el orden de los textos, pero no claramente el manuscrito original ni las notas que Pico puede haber realizado al texto griego de Niceno en esos manuscritos, lamentablemente. Ahora, que se haya perdido no es del todo seguro. Lo que sabemos es que hubo un incendio importante en la segunda mitad del siglo XVII en la biblioteca de Venecia del convento de San Antonio, donde Grimani había dejado su biblioteca al morir, donde había seguido su. Y allí se perdieron muchos libros de la biblioteca que originariamente había estado en poder de Pico. Muchos manuscritos griegos, muchos manuscritos latinos, pero antes de ese incendio, gracias a el destino, digamos así, muchos textos habían sido comprados o incluso robados de esa colección. Y hoy día se encuentran, como bien sugerías hace un rato, desperdigados por distintos lugares. Muchos están en la colección vaticana, que fueron comprados evidentemente, que son los textos cabalísticos, las traducciones cabalísticas que se realizaron a instancias de Pico, de textos del hebreo, en los casos textos árabes, que se realizaron, digamos, fueron solventadas por Pico y realizadas por sus colaboradores. Bueno, muchos de esos manuscritos se conservan en el Vaticano, por ejemplo, pero hay otros manuscritos que están en Inglaterra, otros están en Francia, otros están en Italia, en Alemania. En la Bayerische Staatsbibliothek, por ejemplo, hay otros manuscritos de la colección piquiana. Hay algunos que están divididos en dos partes, uno está en un lado y otro está en otro. Pero la Claro, verdad que de la colección total se conserva sí, relativamente poco de los libros de Pico. veo. Ok, muchas gracias. ¿Puedo seguir haciendo preguntas, Teresa? Ah, Mira, sí, por favor. ¿sí? Entonces, bueno, antes de pasar a la filosófica, La razón arrogante de tengo, 1999. ah, Ya perdón, está.
hay alguien que está hablando. Sí, creo que ya, Ok. ya, por Sí. favor. Entonces, bueno, es algo, o sea, es una pregunta muy, hasta casi como que personal, ¿no? Pero también de índole como que metodológica, ¿no? ¿Cuál es el valor, ¿no? Que tiene el hecho de que un determinado libro de Gregorio haya formado parte de la biblioteca de Pico, ¿no? Porque eh, ese hecho por sí solo no implica siquiera que Pico haya leído el libro, ¿no? Porque, Ujú. o sea, en sí mismo, o sea, una cosa no implica necesariamente la otra, y para inferir que Pico sí lo leyó, entonces habría que tener pruebas de que, por ejemplo, de que Pico leía todos los libros que entraban a su biblioteca, ¿no? O como una cuestión de principio. O Claro. algo que también ayudaría a fundamentar esa inferencia sería que, por ejemplo, que hay notas, ¿no? Ujú. De la mano de Pico en los manuscritos, en los libros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en tu investigación, ¿no? Digamos, en la recepción de Gregorio Niza en Pico de la Mirandola, cuando tú, o sea, a ti lo que te interesa no es únicamente ver si hay ideas de Gregorio que se reflejan en Pico, ¿no? Sino realmente lo que te interesa es ir más allá y demostrar que, o sea, cómo llegó a Pico, cómo llegaron a Pico las ideas de Gregorio, ¿no? Entonces, Ujú. parte de lo que eso implica es demostrar que, perdón, es demostrar que Pico sí leyó los libros de Gregorio, y para ello, y de ahí que sea entonces muy relevante el determinar si los libros de Gregorio estaban en la biblioteca de Pico y si Pico los leyó o no, ¿verdad? Pero es eso entonces, ¿no? Ese es tu interés está en investigar, ¿no? ¿Cuáles de los libros de Gregorio fueron de hecho leídos por Pico, ¿no? No, ¿verdad? Es lo que quieres saber. Ujú. Ok, Sí, muy bien. te agradezco tu pregunta porque creo que va al nudo de lo que a mí me interesaba también conversar con ustedes, digamos, como historiadores e historiadoras de la filosofía. Eh, a mí me parece fundamental, por supuesto que en algunos casos no se puede hacer, porque no tenemos los testimonios escritos, ni tenemos las vías de documentación de esa transmisión textual, ¿no? Pero en los casos donde sí las tenemos, ¿no? Es, a mi modo de ver, digamos, es históricamente muy problemático hacer caso omiso de las vías de recepción textual de un autor o autora sobre otra, ¿no? Eh, Porque es en la materialidad de los textos donde justamente se transmiten las ideas filosóficas y con todas las particularidades que tiene esa transmisión textual, ¿no? Entonces, para mí sí que fue un desafío en un primer momento plantearme la investigación en estos términos, sobre todo también por la distancia cronológica de los autores. Tenía que ver, digamos, ideas del siglo IV, que por supuesto a su vez reflejaban, como bien saben, todas las tradiciones filosóficas anteriores que ustedes conocen mejor que yo, digamos, del platonismo, del estoicismo, del del así llamado neoplatonismo, medio platonismo, del neopitagorismo, de los autores cristianos y judíos anteriores. Bueno, ¿cómo? ¿De qué modo? Y si efectivamente esas tradiciones habían llegado hasta el 480 italiano, ¿no? Por suerte, había instancias objetivas, digamos así, como por ejemplo nuevas traducciones latinas que se realizan en ese siglo de las obras de Niceno, textos que sabemos que circularon en estos ámbitos, pertenecientes a distintas bibliotecas, etc. Pero en el caso puntual que tú señalas, Ricardo, que es para mí obviamente el más importante, por supuesto que puede ser muchas veces problemático afirmar
que yo intento no hacerlo en el caso de que no haya certeza, que efectivamente Pico leyó o utilizó los textos del Niceno, ¿no es cierto? Por eso yo decía que ante la falta, ante la no supervivencia de los textos griegos que poseía Pico, era un lector voraz, digamos, ¿no? Y muy puntilloso, con lo cual hay una plausibilidad grande de que haya estudiado pormenorizadamente los textos de esos autores, que además estaban entre sus lecturas favoritas. Pero es una plausibilidad, no, nada más que eso, ¿no es cierto? Entonces, la evidencia de estos textos de traducciones latinas en la biblioteca de Fiesole, donde Pico había transcurrido más de una estadía, con las notas marginales, que en algunos casos son prácticamente, es indudable que pertenecen a Pico, ¿no? Incluso a Pico en un periodo relativamente temprano de su producción intelectual. Bueno, por eso yo decía que eran una evidencia histórica importante, que por supuesto no ha de tomarse a la ligera, y que para mí tiene que entrar en diálogo con la consideración histórico-filosófica de la influencia del pensamiento de Gregorio sobre Pico, digamos, ¿no? No podemos limitar Claro. el estudio a un aspecto o el otro. Tiene que ser un diálogo entre ambas, entre las disciplinas filológicas e históricas y las disciplinas Claro. filosóficas. Claro, pero algo que tú dijiste en algún momento, si no me equivoco, es que no hay ninguna referencia explícita en Pico a Gregorio, ¿no? Sobre este tema, Pico lo Sobre menciona en otras ocasiones, sobre en todo otras más adelante, ocasiones, pero en ¿no? este tema no. Claro. No. Ahora, si vamos a suponer que, que hubiera una referencia de Pico a Gregorio en este tema, Ujú, en ese caso, este... O sea, como que tu argumento es que dado que no hay una referencia, entonces es necesario como que demostrar que hubo una influencia mediante otros métodos y uno de ellos es justamente la investigación más material, ¿no? De ujú. las lecturas y de los... ¿Es correcto? Sí, sí, eso es completamente correcto. Yo agregaría algo, que a mí Sí. no me parece un recurso auxiliar, dado que no hay una mención explícita, Ah, bueno, digamos. entonces, ¿por qué no? Eh, Porque me parece que es necesario metodológicamente esa complementariedad, que en un solo especialista, en general, es difícil que se dé, porque yo tuve un trabajo ingente para complementar mi formación filosófica con estas otras disciplinas y fue un poco ad hoc, por supuesto, no me convertí de ningún modo en un gran especialista de la historia de los textos o la codicología o la paleografía, pero bueno, tuve que incursionar, digamos, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo para el modo en que tenemos que hacer historia de filosofía, que es un modo interdisciplinar, digamos, ¿no? Y con especialistas de otras disciplinas trabajando colaborativamente. Porque aunque no los hubiera requerido para mi argumento, ¿no? Probar ese vínculo, la riqueza de esa complementariedad en el planteo argumental central, histórico-filosófico, digamos, es incomparablemente más rica, me parece a mí, digamos. Una vez que uno entiende el contexto de la recepción, digamos, la amplitud de esa recepción, los Sin duda, énfasis, ¿no? Etcétera. sin duda, sin duda, sin duda, ¿no? Bueno, en todo caso nos permite una comprensión mucho más profunda, ¿no? De cómo influyó exactamente, ¿no? Y de cuáles son los Ujú, aspectos que influyeron y de cómo, digamos, en la obra del autor, en este caso Pico, empezaron a entrar estas ideas y de cómo Claro, eso sí, sin duda alguna. ujú. Muy bien. ¿Y puedo hacer ahora la pregunta filosófica? Claro, porque hasta ahora no estamos hablando de filosofía. Bueno, no. No, bueno, es que sí Decime. hay una diferencia. Sí hay una Sí, sí, diferencia. claro, claro. Eh, eh, Quizás la forma de plantear la diferencia no sea entre filosófica y no filosófica, pero sí hay una diferencia en Ah, el tipo de claro. pregunta. Sí, completo. La otra pregunta que te quiero hacer es esta, bueno, en esta idea de libertad de Gregorio, ¿no? Eh,
que es una como que libertad en donde un concepto fundamental es el de prohairesis, ¿no? Ujú, Prohairesis, ¿no? ujú, Entonces, digamos, una parte de la pregunta que quiero hacerte es si el tipo de prohairesis o prohairesis que es importante para la libertad en Gregorio es la prohairesis de Aristóteles, ¿no? De la ética, ¿no? Que es una especie de capacidad de elegir, ¿no? Lo que la deliberación indica como los medios idóneos para alcanzar un fin, ¿no? Que es algo muy específico, o es más bien el concepto estoico de proairesis, especialmente el concepto epictetano, ¿no? De proairesis, aunque ya está pues presente en otros estoicos, es en Epicteto donde aparece con mucha fuerza, en donde la proairesis es algo mucho más complejo, que no tiene solo que ver con la elección de medios para un fin, sino que tiene que ver con el carácter, con la formación del carácter, con la autonomía, ¿no? De la persona respecto de influencias externas y de la coerción, ¿no? Ese tipo de ujú. cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos tipos de prohairesis crees que interviene aquí? Y esa es una parte. Y la otra parte es esta, y- no, esta idea que tú expusiste en que hay en Gregorio de que eh, la libertad es un don divino, ¿no? Pero es libertad de todas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de entenderse ese don? Porque uno podría decir, bueno, es un don divino que nos permite, pues, ser libres respecto de otras personas, de otras cosas, pero Dios puede intervenir en cualquier momento en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es que, ¿no? El Dios, nos dio esa libertad, pero esa libertad nos hace libres respecto incluso del propio Dios, ¿no? Y Dios es incapaz de interferir con nuestras decisiones. Y te lo pregunto porque este segundo caso, ¿no? Este segundo caso es un concepto de libertad que justamente es muy fuerte en Epicteto, ¿no? Entonces, Epicteto dice, bueno, y incluso Dios es incapaz de interferir con nuestras elecciones, con nuestro sentimiento, ¿no? Sin catátesis, pero es algo más amplio también, ¿no? O sea, es incapaz de interferir, ¿no? O de determinar nuestra prohairesis, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? De esta especie de libertad realmente absoluta, ¿no? Que nos desvincula de Dios, aunque sea un don divino. ¿Esa es una idea que está en Gregorio o es algo que no es tan fuerte y es como que más limitado? En fin, esa era un poco mi pregunta. Bueno, es una excelente pregunta y bueno, es a mi modo de ver uno de los temas más apasionantes en el pensamiento del niceno. Y en primer lugar, tengo que decir que es profundamente epictetana, digamos, ¿no? Y no aristotélica, ¿no? Podría decir que hay un elemento platónico en cuanto a que aparentemente el uso filosófico del propio Aristóteles depende de esa, y de los estoicos, de esas hairesis previas al nacimiento del alma en el mito de de la República, o de las buleseis del mito final de las leyes, que son, ¿no? Que el Señor del mundo deja en manos de las almas, ¿no? Para que sean la causa de su... Bueno, o sea que hay algo de ese origen platónico y algo claramente notable del desarrollo del estoicismo imperial. Particularmente yo lo he encontrado en Epicteto, pero bueno, tal vez hay unas obras que se nos escapan, ¿no? Respecto de esto. Eh, Claramente es esa impronta más nuclear, más radical de la proairesis, identificada con Tohegemonicón, con la sincatástesis, como bien dices, con este centro interior
del cual emana el obrar y o sea, la identidad, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, para mí lo más fascinante es que Gregorio retoma toda la potencia de esa idea epictetana y también su autonomía respecto del propio Zeus, como dice Epicteto, ¿no? Encadenarás mi pierna, pero mi proáiresis ni Zeus puede quebrarla, digamos, ¿no? Dice Epicteto en algún momento. ¿Por qué? Porque es el propio Zeus. O sea, es una A ese pospasma, pasaje me refería, sí. es como un desprendimiento del propio Zeus. ¿Cómo Zeus va a violar su propio ser, digamos, participado en el, ¿no? O desprendido en esta chispa interior del ser humano, ¿no? Entonces, fíjate que en lugar de la pospasma, ¿no? De la chispa, eh, aquí tenemos la eikon tu Feu del Génesis, ¿cierto? Ya Filón de Alejandría había asociado la chispa divina con la imagen de Dios en el Génesis 1.26, ¿no? Entonces hay toda una tradición previa que ya vincula de algún modo esta temática pitagórica, platónica, estoica de la chispa divina con la imagen y semejanza divina. Yo diría que el caso de Gregorio, insisto, siendo profundamente fiel o en continuidad con Epicteto, por ejemplo, o con el estoicismo tardío, sin embargo, llega a alcances mucho mayores. ¿Por qué? Porque para Gregorio, el orden del universo no es una derivación necesaria de la voluntad divina. Ni en el estado actual de cosas, ni en el devenir, digamos, de las cosas, todo lo que ocurre es por voluntad de los dioses, como pasa en Epicteto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Epicteto se restringe de alguna manera el ámbito de la proairesis a, bueno, la reacción frente a las representaciones, las elecciones interiores, pero no lo que le ocurre al otro, por ejemplo, o la situación política, o ¿no? O las desigualdades sociales. Eso es voluntad de los dioses, eso no hay que intervenir, ¿no es cierto? Mi libertad interior, ¿no? De la tradición socrática, es la que es inviolable, digamos así, ¿no? Y tiene un alcance absoluto, podríamos decir. Ahora, en Gregorio, esa libertad interior, sale del ámbito interno y es transformadora del propio ser y también del cosmos, digamos, de alguna manera. Y también de las realidades sociales, por ejemplo. Bueno, ese sería un tema muy amplio como para ingresar ahora, pero al analizar esto que mencionabas, justamente la herencia epictetana en la noción de tolerancia de Gregorio, o de fraternidad, o de la oikeiosis, digamos, en versión cristiana, una de las cosas que son notables diferencias es eso, fíjate qué interesante, lo que Epicteto llama una theomagía, luchar contra los dioses, digamos, el tratar de cambiar la realidad del otro, Gregorio dice que es una theomagía no hacerlo. Para que se vea el cambio de la perspectiva sobre el orden cósmico y el papel del ser humano en ese orden, digamos, ¿no? Es luchar contra Dios, no revertir las desigualdades sociales, por ejemplo. Exactamente la inversa que el planteo en Epicteto. Ahora, sobre el último punto que señalaste, que es un tema precioso, el don divino, y si este don divino implica un don condicionado, digamos así, donde Dios puede hacer lo que se le canta con lo que nosotros decidamos, ¿no? O es un don donde el creador respeta, digamos así. Bueno, justamente Gregorio retoma ese verbo afiemi del último mito de Platón, que es precioso, porque dice afeque, ¿no? Soltó, dejó ir las voluntades de las almas, dice Platón. Bueno, Gregorio lo retoma al definir la noción de proairesis o proairesis, ¿no? En la Oratio Catequética. Y dice que el que tiene la autoridad sobre todo, la exousia tu pantos, ¿no?
dejó también que algo estuviera bajo nuestra exusía, ¿no? Dejó, dice, afeque, ¿no? De lo cual monos hecastos esticurios, solo cada uno es señor, ¿no? Y si Dios lo dejó, significa que Dios ya no es más señor, ¿no? Entonces bueno, ahí hay algo realmente significativo. Y esta es la proairesis que es autocreadora, por la cual somos, como dice en el de Vita Moisis, el texto que visualizamos, como ciertos padres de nosotros mismos, al modelarnos por la propia decisión hacia la forma que elegimos. Y es realmente un don originario del ser humano también. No es como en Orígenes, que también, por supuesto, tiene una noción muy dinámica de la naturaleza intelectual. No es como en Orígenes el retorno a una unidad perdida, ¿no? El retorno de una caída ontológica a la vida sensitiva. En Gregorio es algo más originario, digamos, también la corporeidad material. Entonces es vislumbrada como una capacidad de automodelación del ser humano. Muy llamativa, ¿no? Y que tiene muchas resonancias con el planteo de los primeros párrafos de la Oratio. Es la misma imagen, digamos, y son los mismos alcances de la proairesis, que por supuesto Pico utiliza arbitrium, utiliza otra terminología, sententia. Pero bueno, eso es lo que en un primer momento me despertó la curiosidad, digamos. ¿Cómo puede ser que se afirme prácticamente lo mismo, ¿no? Muchas Pero gracias. te agradezco Tengo mucho más por esta preguntas, oportunidad. pero bueno, luego te las hago. Muchas gracias. Sí, gracias. Javier. Muchas gracias. Es muy interesante este tema, muy apasionante, Pico de la Mirándola. Honestamente, conozco muy poco de Gregorio de Niza. Sí, lo he escuchado, he leído algunas cosas muy mínimas, pero no lo he profundizado con este énfasis con que lo haces. Te felicito, me parece extraordinario. Y además muy motivante a seguir leyéndolo. Ante ello, tengo dos planteamientos que me llaman mucho la atención. Uno, si Gregorio de Niza tiene una concepción cabalístico-cristiana similar a la de Pico de la Mirandola. De ser así, en la libertad estaría supeditada entonces una interpretación o sería ajena a ella. Es decir, si es una visión similar, la libertad estaría supeditada a la interpretación cabalística o sería ajena a ella. Y el orden del cosmos, que siempre nos llama la atención cuando estudiamos esos temas, macrocosmos, microcosmos, el cosmos de allá arriba y el cosmos del cuerpo. Entonces, el orden del cosmos está supeditado a Dios, y si está supeditado a Dios, entonces no habría tal libertad, porque todo dependería de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por ambas preguntas. Muy bien, respecto de la primera, bueno, es un tema muy amplio, ¿no es cierto? La influencia en uno y otro autor, que recordemos que tienen casi 10 siglos de distancia, más de 10 siglos de distancia entre sí, la influencia de las tradiciones judías contemporáneas, del misticismo judío, y en el caso de Pico de la Kabbalah. Es interesante, digamos, yo solamente voy a hacer un comentario porque es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Pero es interesante que en ambos este planteo se da en diálogo con esas fuentes del judaísmo, ¿no? En el caso de Gregorio es más difícil determinar cuáles son exactamente las fuentes rabínicas o filosóficas o teológicas del judaísmo con las que dialoga, pero por cierto hay muchas huellas de esas tradiciones, y la única más fácilmente reconocible es la de Filón de Alejandría, ¿no? Que mencionamos hace un poquito acerca del alma o de la imagen divina como similar al desprendimiento o la chispa divina de la tradición filosófica. Pero en la cuestión antropológica y en la cuestión de la libertad, Filón también tiene una insistencia muy grande sobre este hecho de que la libertad o el carácter voluntario, fíjense que utiliza la expresión que es más común en Aristóteles, togecusion, ¿no? O tojekon,
es el don más precioso de la naturaleza divina que Dios concede al intelecto humano, ¿no? Como el don más preciado. Por supuesto que esto es integrado y reapropiado en la antropología y en la concepción de la libertad de Gregorio de Niza, a mi modo de ver, con alcances todavía mayores. Pero de la misma forma, Pico recepciona las tradiciones del misticismo judío que le son contemporáneas y de hecho, como mencioné en algún momento, hace traducir y tratados íntegros de la Kabbalah medieval, digamos, española y de otras regiones, al latín, ¿no? Para tener un acceso y hacer disponibles esos tratados a- al cristianismo latino, digamos así, ¿no? Y hacer un uso cristiano de la Kabbalah judía, ¿no? Y esto también, por supuesto, que tiene implicancias para su concepción de la libertad, ¿no? No es un estricto cabalista, Pico, ¿no? En su cabalismo cristiano ha sido muy criticado por las tradiciones más convencionales de la Kabbalah renacentista, ¿no? Pero sin duda es una de las tradiciones que Pico intenta integrar, a veces de manera silenciosa, como a mi modo de verlo hace con Gregorio de Niza. Esta es una operación muy usual, según Christeller de Pico, ¿no? Fagocita de tal forma todas sus fuentes y las tradiciones en las que abreva, que a veces son irreconocibles en su planteo teorético, ¿no? O muy difícilmente reconocibles. Y sobre la concepción, la segunda pregunta, sobre la concepción del cosmos, macrocosmos y microcosmos. En el caso de Pico, es muy usual en la bibliografía crítica que se habla en su antropología de la ruptura del universo rígido del medioevo, ¿no? Esto por supuesto que hay que matizarlo mucho, digamos, porque en Pico sobreviven muchas de las concepciones del orden del universo, o de un cierto orden del macrocosmos, que se refleja justamente en el microcosmos humano. Pero, dicho esto, es cierto, ¿no?, que respecto de la libertad humana, ese orden, digamos que tiene una excepción, ¿no? Cuando el creador, dice, interpreta Pico en el Heptaplus, llega hasta el ser humano, que es la culminación de su creación, ¿no? La naturaleza, dice él, la naturaleza que sería esta fuerza necesaria que determina a todas las cosas a ser lo que son, frena su paso y marcha y suena la retirada, ¿no? O sea que en el ser humano la determinación necesaria del orden universal no corre como en el resto de las criaturas, ¿no? Que están aisladas en la estrechez de su naturaleza, dice Pico en otro pasaje hermoso de la Horatio, ¿no? Mientras que el ser humano redefine su naturaleza. No es que no la tenga, pero la termina de cincelar con su libre albedrío. Y esto también es así en Gregorio de Niza, como le sugería hace un ratito a Ricardo, respecto de ese orden rígido del estoicismo, digamos así, no rígido, pero necesario y forzoso, digamos así, que en Gregorio en realidad es transformado por las propias elecciones, tanto humanas como angélicas. Modificaron y pueden modificar ulteriormente la estructura del cosmos, digamos. Así que hay una incidencia de la libertad en el cosmos y sobre todo en en el propio ser de la gente, digamos así. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Sí, gracias. gracias. Si no hay otras preguntas, ¿puedo yo preguntar algo? Tal vez. Am, bueno, yo quería volver un poco sobre la cuestión metodológica, Francisco, porque yo estoy de acuerdo contigo. Me pareció maravilloso cómo nos mostraste el rastreo, am, y cómo se ve claramente, ¿no?, esta recepción am, textual de Gregorio en la Oratio, pero me surgió una pregunta de hasta dónde hay que ir hacia atrás, porque uno podría hacer lo mismo con el texto de Gregorio y ver si puede ver cuáles fueron las fuentes textuales que él utilizó
Ah, ¿Mm? por ejemplo, mencionaste Epicteto, ¿no? Platón, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde se debe llevar o dónde poner el límite? Eh, esa era una pregunta que tenía. Y la otra es sobre reapropiación, ¿no? Porque parecería, bueno, en el caso de Pico, yendo un poco hacia lo que sucede en el futuro, Ujú, a mí me parecía que estas reapropiaciones de la oratio, ¿no? Por parte de Burkhardt en adelante, ujú. eran como unas lecturas medio espurias de Pico, ¿no? Y no muy cuidadosas. Sí. Am, pero si utilizamos este concepto de reapropiación o de fagocitar, ¿no? A los autores un poco, Ujú, pues tal vez reapropiarse a Pico de esta manera no sea tan malo. No sé, es algo de lo que he estado pensando últimamente a partir de un diálogo que tuve con unos colegas ah, kantianos. Entonces quería ver si tú tienes, bueno, si puedes ampliar un poco más tu ujú. concepción de reapropiación, ¿no? Ya que aparece en el título de la charla y has hablado sobre ello. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Tema apasionante. Bueno, los dos que has planteado, ¿no? En primer lugar, la cuestión metodológica más procedimental, digamos así, ¿no? ¿Hasta dónde ir hacia atrás? Bueno, es un problema, por supuesto, que uno tiene que definir, pero que no siempre, digamos, no siempre uno puede prever hasta dónde va a encontrar rastros, huellas, ¿no? En mi caso, como había planteado la investigación en torno a la recepción de un autor particular sobre otro, lo que tuve que investigar es la influencia de otras teorías análogas, semejantes, de otras tradiciones filosóficas antiguas, tardoantiguas, medievales, sobre el propio Pico, para descartar que los elementos que yo señalaba como provenientes del Niceno no provenieran de otras fuentes, ¿no? Entonces tuve que estudiar no solo eso, sino toda la recepción indirecta del Niceno, a través de autores bizantinos, autores latinos, carolingios, de los primeros siglos de la Alta Edad Media y después, ¿no? Así que fue, insisto, digamos, no fue tan buena idea, digamos, originalmente, por lo menos respecto al volumen de explicación, que por supuesto siempre es incompleta, ¿no? Porque con temas de este tipo uno siempre está abierto a la posibilidad de ulterior corrección, digamos, ¿no? O mayor precisión de las afirmaciones que uno postula en base a la evidencia filosófica, material, textual, histórica que tiene a su disposición. Y esto debemos acostumbrarnos a que sea así, digamos, ¿no? Y debe estar metodológicamente señalado en nuestros estudios, digamos, ¿no? El carácter tentativo que tienen estas iniciativas. Ahora, dicho esto, y ya me anticipo un poquito a lo que planteaste sobre la reapropiación, la ida hacia atrás eh, puede tener un límite, en el sentido de que la formulación que hace Gregorio de ciertos de estos problemas eh, es deudora de planteos anteriores en algunos aspectos, pero no en su síntesis, digamos así, gregoriana, ¿cierto? No en la síntesis total, podríamos decir. Por ejemplo, la idea de la libertad autocreadora, ¿no? En particular. Entonces, a ver, es posible que el día de mañana aparezca algún autor platónico de un texto desconocido, ¿no? Gregorio acusa mucho la recepción de Plutarco, por ejemplo. Es uno de sus intérpretes platónicos favoritos, aparentemente, aunque no lo nombra. Otro problema de Pico. Eh, pero por terminología, algunos neologismos, etcétera, es bastante plausible de que sea uno de sus favoritos, porque retoma varias exégesis.
Eh, Ahora, evidentemente, la síntesis tal cual de ese planteo teórico en el Niceno, cuando reaparece en un autor 10 siglos después, con cambios, ¿no? Con algunas modificaciones, pero en su planteo nuclear hay una coincidencia profunda, bueno, eso ya implica algo significativo. Hay que depurar, hay que cotejar otras fuentes posibles, por supuesto que sí, y es lo que yo he intentado hacer. El dinamismo intelectual en la tradición neoplatónica, algunos textos, por supuesto, estas fuentes platónicas y toda su tradición exegética, el estoicismo y su teoría de la libertad, el neopitagorismo, los autores judíos y cristianos. O sea, es un trabajo ciclopio, un poquito inabarcable, pero bueno, dentro de, con toda esa depuración, ¿no? Y teniendo en cuenta esta aproximación crítica, yo creo que en muchas ocasiones es posible detener esa marcha atrás y fijar la atención sobre un planteo teorético determinado, ¿no? Que vincula elementos de diversas tradiciones tal vez, pero que en su en la congregación de particularidades, ¿no? Como la definición del individuo en la lógica aristotélico neoplatónica, ¿no? Es único, digamos, ¿no? O se puede, digamos, identificar la fuente con más claridad. Ahora, bueno, una vez que tenía esa posibilidad, había que reconstruir todas las etapas y seguir descartando otras hipótesis, ¿cierto? Pero yo creo que es posible. Y respecto de la reapropiación, que es un término que, bueno, hemos discutido también con colegas y maestros y maestras de aquí, de Buenos Aires, es una expresión que utiliza, creo que Bárbara Cassin, recientemente en su diccionario de intraducibles, eh, para enriquecer un poquito la noción de influencia o de, ¿no? O de impacto, ¿no? De la Wirkungsgeschichte de Gadamer y la Rezeptionsgeschichte. Entonces, en donde se nota tanto la recepción como la reelaboración que un intelectual realiza de su fuente, digamos, ¿no? A mí me parece interesante porque reapropiación habla de la labor filosófica en cuanto tal, digamos, ¿no? Recuerdo que Plotino denigraba a Longino porque decía que más que filósofo era filólogo, ¿no? Por supuesto que Longino era un célebre filósofo de la tradición de la escuela platónica, pero lo llamaba filólogo porque estaba preocupado más por la letra que por el espíritu de la filosofía de Platón, ¿no? Y yo creo que Plotino, para continuar con el ejemplo, es consciente de su innovación dentro de la tradición platónica, ¿no? Justamente de lo que hoy podríamos llamar su reapropiación de la filosofía de Platón con elementos aristotélicos, estoicos, etc., ¿no? Entonces creo que en esta noción de reapropiación se conjugan felizmente, digamos, estas dimensiones de receptividad, condiciones de esa receptividad y de novedad, digamos, de la propia lectura, ¿no? Me parece valiosa por ese motivo, ¿no? En donde no se disuelve completamente esa fuente o ese origen, pero se reinterpreta. Y en este caso creo que daría para pensar sobre todas estas críticas a lecturas historiográficas parciales o, en el fondo, de alguna manera, y esto lo diría Nicolás de Cusa, todas son parciales, ¿no? Son afirmaciones de la unidad en la alteridad, ¿no es cierto? Son conjeturas. Pero esas conjeturas son una operación creativa de la mente, por lo tanto son una operación propiamente filosófica. Sí me gusta verlo. Sí, muchas gracias. Eh, Rafa, Sí, gracias, Francisco. Bueno, pues a mí me gustaría insistir un poco en la importancia que podría tener el desarrollar estas conjeturas hacia esclarecer, por ejemplo, esta manera tan peculiar que tiene
Gregorio de Niza de hacer una asimilación del neoplatonismo, por ejemplo, de Orígenes o de Plotino, ¿no? Y que pudiera ser justo como el telón de fondo de la lectura de Pico de la Mirándola, ¿no? Y que permitiera insertarlo de alguna manera, no solo en el contexto de mm, certificar que haya leído o no esta obra o esta otra, sino el haber incluso participado en el proceso de su formación, de la discusión de algunos de sus formadores, ¿no? En el contexto precisamente de poder desarrollar un neoplatonismo católico, ¿no? O bueno, no sé si esto a ti te parece algo, con algo de sentido o finalmente esto ya estaría rebasando los límites de las conjeturas. Es una conjetura muy sugerente, Rafael, te agradezco mucho tu intervención. Bueno, se me ocurre compartirles alguna cosa más que incluye la dimensión textual, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que hace Gregorio en su tratado antropológico es este de Opificio Hominis, que es el único que fue traducido desde el siglo VI, es la primera traducción al latín, y después lo traduce Eriúgena, nada menos que el gran intelectual de la tercera generación carolingia, lo traduce él mismo para su uso personal y cita una cuarta parte del De Opificio Hominis, de Imagine, lo llama él, sobre la imagen, en su Perificio, que a su vez atraviesa los siglos medievales de una u otra forma, en forma de paráfrasis después de su condena. Entonces, hay una profunda influencia de la antropología del niceno en el mundo occidental también, ni hablar en Bizancio, ¿no es cierto? Pero una de las características, diría yo, únicas de la concepción gregoriana de la humanidad, ¿no? Es su interpretación radical de la imagen divina, ¿no? Es algo que estamos justamente dando ahora en un curso de problemas de filosofía con la profesora D'Amico en la UBA, ¿no? Porque Gregorio, a diferencia de Orígenes, a diferencia de su hermano Basilio y de otros, de Gregorio Nacianceno también, afirma que el ser humano es una imagen exacta de Dios. Porque si Dios pinta su propia imagen, ¿cómo la va a pintar imperfectamente? ¿Cierto? Entonces utiliza la palabra acribés, por ejemplo, con precisión, con exactitud, ¿no? Y dice entonces que la humanidad es el pléroma de los bienes divinos, es la perfección plena de los bienes divinos. Por supuesto que no es el ser humano individual, sino que es la naturaleza humana global, digamos así, que a su vez incluye en sí misma las realidades de todo el cosmos, etc. Esa afirmación, que llamativamente Gregorio introduce con un replanteo del primer discurso de Timeo en el diálogo platónico, o sea, de que la motivación de esa creación es la bondad del creador, ¿no? Bueno, no lo atribuye a todo el cosmos, sino que lo atribuye al ser humano, ¿sí? Al ser humano como criatura especial, digamos así, y dice que por su bondad, ¿no? Y por su carencia de envidia, siguiendo el texto del Timeo, no puede reflejar su bondad a medias, gemitelé, ¿no? Con perfección mediocre, digamos así, sino que concede a la humanidad la plenitud de sus perfecciones. Y Gregorio llega a decir con una especie de exabrupto retórico, pero ojo, porque no es idéntico a Dios, porque sería lo mismo que Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el ser humano es creado, criatura, ¿no? Y esto implica el devenir. Pero este devenir o esta criaturidad no niega la correspondencia exacta de la imagen y el arquetipo. O sea que el ser humano es un Dios creado, digamos, ¿no? Es Dios creado, ¿no? Y por lo tanto, un Dios en devenir. ¿Y cómo es ese devenir? Bueno, el mayor de los dones divinos al ser humano es la libertad de necesidad. El elegir por su propio arbitrio con autoexucios, ¿no? Con autodeterminación, con autogobierno,
dirigirlo hacia donde le parezca. Esto está en el De Opificio Hominis, capítulo 16. Todo esto está allí en ese capítulo central de la obra. Esto es retomado por Pico casi a la letra en el Heptaplus. Y otro de los pasajes del manuscrito de Fiesole que está marcado con las notas de lectura de Pico es justamente ese pasaje del capítulo 16 del De Opificio Hominis. Imagínense mi entusiasmo en la Laurenciana cuando empecé a hojear este libro después de haber terminado mi tesis aparte. Pero bueno, acá los recursos llegan tarde a veces. ¿Qué va a hacer? Ustedes me entienden. Pero bueno, entonces Pico encuentra ahí una relectura de la tradición de la chispa divina, del alma humana como meros tu theou, digamos, de la homoiosis teoplatónica, en un planteo profundamente cristiano que implica una interpretación radical, audaz, temeraria de la imagen divina en el ser humano, en las antípodas de la tradición occidental, por supuesto, ¿no? Pero también superando ampliamente otros planteos de los padres griegos. Esta participación total, correspondencia absoluta, es la que funda la libertad ontológica, ¿no? Porque el ser humano es todo lo que Dios es y por lo tanto lo es virtualmente, lo despliega sucesivamente mediante su libre albedrío, su proairesis, ¿no? Incluso Dios está ya de algún modo en esa imagen, ¿no es cierto? O sea que puede divinizarse por su propia decisión, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, digamos que Gregorio ofrece a Pico una versión cristianizada y radicalizada de la concepción antropológica de los clásicos griegos, ¿no? De la filosofía platónica y estoica principalmente, ¿no? Platónica, digo, en sus diversas versiones. Pero bueno, entusiasmé y me perdí un poquito, no sé si quedó algo sin responder. Sí, este era el sentido precisamente de la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, la tesis sobre la infinitud de Dios, ¿no? Es de alguna manera retomada en el desarrollo de esta antropología, eh, porque presenta al ser humano como un ser, una criatura que está entre la finitud del resto de las criaturas y la infinitud divina, ¿no? Y está presente también así en la vida de Moisés y está presente así en el comentario al Cantar de los Cantares, ¿no? Y parece incluso que en los motivos simbólicos que se desarrollan en la oratio, ¿no? Está fuertemente presente, aunque no solo quizá desde el texto directo de Gregorio, ¿no? Sino también en las versiones de un Juan Escote Orígena, del propio San Dionisio Areopagita o de San Buenaventura, ¿no? Sí, completamente. Completamente hay un eco también del uso del recurso a la metáfora y a los símbolos y de usos muy particulares de ciertos símbolos que Gregorio toma de esta tradición, digamos así, cristiana, tardoantigua, de habla griega, ¿no? Principalmente, están entre sus autores predilectos, ¿no? Por la evidencia de las citaciones y las referencias en sus textos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias. Gracias. Ricardo. Sí, muchas gracias. Mira, yo me quedé con una pregunta pendiente y bueno, le agradezco a Teresa que me dé la palabra nuevamente. Es una pregunta que tiene que ver, bueno, con el concepto de libertad, ¿no? El concepto de libertad que tiene Gregorio. ¿Cómo ha de entenderse esa libertad? O sea, ¿qué tipo de capacidad es? Entonces, hay al menos, ¿no? Dos opciones. Una sería suponer que ser libre es ser capaz de hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces yo soy libre
cuando puedo como que alcanzar mis deseos o los objetos de mis deseos, ¿no? O sea, que nada me impide hacer lo que yo quiero hacer. Ese es un concepto de libertad importante que yo me inclinaría a asociar con los estoicos, ¿no? Pero también con autores anteriores, como Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Platón, ¿no? Aun cuando en ellos no es claro que haya un concepto de libertad independiente de otros conceptos importantes de la teoría de la acción y de la psicología moral, pero bueno, los estoicos al menos, ese es el concepto de libertad que parecen tener, aunque es discutible, claro. Y otro concepto de libertad que es muy diferente, que es este concepto de libertad que consiste, o que es ser libre, es no estar sujeto a ningún tipo de causa, ¿no? Entonces, soy libre cuando nada me obliga a hacer nada. O sea, o sea, soy capaz en cualquier momento de hacer o una cosa o su opuesto, ¿no? Este, y entonces, bueno, ese tipo de libertad está asociada o presupone, ¿no? La indeterminación causal, ¿no? Y ese es un poco el concepto, es un concepto, ¿no? Bueno, que parece tener un antecedente importante en Epicuro, ¿no? Pero que, según algunos estudiosos contemporáneos, es un concepto de libertad que solo aparece de forma muy clara con Alejandro de Afrodisia, ¿no? Entonces, bueno, eso también es discutible, desde luego, ¿no? Falta ver si efectivamente Alejandro es el primero, ¿no? Pero vamos a suponer que él sea el primero, ¿no? Y que el concepto estoico de libertad sea no ese, sino el otro, ¿no? que mencioné antes. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la postura de Gregorio respecto de eso, ¿no? Eh, em, y bueno, si su concepto de libertad es la libertad entendida como la capacidad de hacer opuestos en cualquier momento dado, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿no hay acaso una influencia peripatética, ¿no? En el concepto de libertad de Gregorio, aun cuando, digamos, los, los conceptos clave, ¿no? Que él usa para definir este concepto sean estoicos, ¿no? Como el de prohairesis. O tú crees que más bien el concepto de libertad de Gregorio es más estoico, ¿no? Que es simplemente la capacidad de hacer lo que yo quiero, ¿no? Nada me impide cumplir mis deseos. ¿Qué opinas al respecto, Francisco? Bueno, otro tema fascinante, Ricardo, has traído, por supuesto que conociendo como vos conoces estas tradiciones en la tarde antigüedad, la complejidad de la transmisión de estas filosofías y sobre todo progresivamente su entrecruce, que ya no hay una terminología estoica depurada del problema, ni una terminología platónica, ni una terminología aristotélica del problema, sino Claro. que como están discutiendo entre sí, digamos, entonces los términos ya son reapropiados justamente por las distintas escuelas. A mi modo de ver, Gregorio conoce por lo menos el de Fato de Alejandro de Afrodisias. Tengo presente los estudios, por ejemplo, de Susan Bobsin, que no sé si será una de las especialistas a las cuales te refieres, que me parecen Efectivamente. excelentes, digamos. Perdón, sí. Efectivamente, sí. Ah, Ujú. que me parecen excelentes en su nivel de profundidad analítica y rigurosidad histórico-crítica, con lo cual toma lo mejor de ambos mundos de la filosofía anglosajona y europea. Pero coincido plenamente y con admiración respecto de su de estudio histórico conceptual, digamos. Ahora, lo que me parece interesante de las dos alternativas, tal como las planteaste,
es que en Gregorio están ambas presentes de alguna manera. Él no habla de las alternativas porque justamente no tiene ningún tratamiento sistemático o técnico, digamos así, de la cuestión, como elaborando su propia teoría de la acción. O sea, la supone de alguna manera. Entonces, tenemos pocos lugares de su obra donde se refiera a opciones similares, digamos, en mismas circunstancias, etcétera, digamos, que tienen que ver con el planteo puntual que hace Alejandro de Afrodisias. Pero sí utiliza expresiones análogas a la exousia teshairesios, que aparecen en el de Fato, por ejemplo. La autoridad de elegir, ¿no? Bueno, Gregorio utiliza exousia tes prohairesios, ¿no? La autoridad de la decisión, ¿no? La autoridad de la decisión en un contexto muy similar, en el contexto de que esta es una función, digamos, que no puede estar condicionada por la necesidad, por ejemplo, ¿no? Es una función propia del nous o de la interioridad humana que no puede estar condicionada por la necesidad. Algo muy similar a lo que plantea Alejandro de Afrodisias, con una argumentación más, digamos así, estrictamente aristotélica, ¿no? En el sentido de que el ser humano es el padre de sus obras, ¿no? Es la causa de sus, ¿no? Por lo tanto, no, la naturaleza, ¿no? Fíjate que en Alejandro lo interesante es que ese protagonismo de los individuos está garantizado por la física, ¿no? Que es una realidad genérica, digamos así, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece más interesante en Gregorio, que insisto, parece que asume elementos peripatéticos, además de neoplatónicos y estoicos, ¿no? Es que hay un nuevo fundamento para esa, tanto para la virtualidad de la elección, digamos así, de hacer lo que quiera, ¿no? Como para su radical indeterminación, ¿no? Ese nuevo fundamento, que yo lo mencioné al pasar, es su teoría trinitaria, o sea, su teoría teológica. Porque Gregorio empieza a pensar a la individualidad humana como hipóstasis, ¿no? Tomando prestada de la reflexión trinitaria una noción de hipóstasis que es una maravilla metafísica, digamos. Para pensar estos tres de las personas divinas que son un solo Dios, ¿no? Los capadocios elaboran toda una teoría semántica, lógica y metafísica, que es una maravilla y es una novedad, porque ¿a quién se le va a ocurrir pensar, ¿no es cierto?, individualidades al interior del primer principio absoluto? Bueno, esta gente se veía forzada de alguna manera, sobre todo por los adversarios, con argumentos muy sutiles acerca de la derivación causal y por lo tanto inferioridad del hijo respecto del padre, etc. Entonces, para hacerlo breve, porque creo que estamos ya fuera del tiempo, ¿no? Gregorio elabora una noción de hipóstasis, un término técnico, para referirse a la singularidad del individuo, que es incluso irreductible a su propia esencia, que es compartida con los demás individuos, justamente, ¿no? Entonces, esta irreductibilidad de la persona o la hipóstasis a su ser, que es la esencia humana, por ejemplo, ¿no? Funda, a mi modo de ver, por lo menos, la irreductibilidad de la proáiresis respecto de la naturaleza. O sea que siempre Gregorio asocia la proáiresis con el hekastos, con el cada cual, con lo singular, con lo individual, del mismo modo que la noción de hipótesis, ¿no? Entonces, esta nueva noción de una hipóstasis humana irreductible al ser, irreductible al propio ser humano que cada persona es, digamos, cada persona hipostasía su ser en su individualidad, digamos así. En eso hay, por supuesto, influencia de la lógica anterior. Pero esa mismidad, más allá del ser, digamos así, o de la esencia, es la que funda estos dos aspectos, diría yo, que mencionaste, Ricardo.
O sea que es el sujeto de esta nueva proairesis, que de alguna manera, por estar de algún modo más allá del ser, o sea, irreductible al propio ser, puede ser modeladora del propio ser. Puede crear el no ser. Puede, fíjate, no dice que comienza a ser el mal, digamos, ¿no? Sino dice que subsiste, ¿no? Como la distinción estoica entre el Fifisten y el Einai, ¿no? Los corpóreos los corpóreos y los incorpóreos. Bueno, ellos lo aplican a lo personal y lo natural, digamos, sí, lo esencial. Y ahí también entienden, me parece a mí, pero ya es más complejo, es una hipótesis que habría que tratar más ampliamente, funda estas dos dimensiones de la indeterminación y la infinita virtualidad de la proairesis. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo, por favor. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Si no hay más preguntas, ¿les parece bien si cerramos la sesión? Bueno, damos un aplauso virtual. porque estamos Muchas aquí. gracias. Muchas Y gracias, Muchas Teresa, gracias. y a eh, todos, a todas por su presencia y su sí, intercambio. bueno, esperamos algún día tenerte presencialmente por acá. Bueno, Eh, igualmente, y igualmente, los esperamos. bueno, nos vemos en la próxima sesión, que creo que todavía tenemos una este año, ¿verdad, Ricardo? En Sí, creo que sí, diciembre. en diciembre. Muy bien. Bueno, entonces nos veremos. Bueno, un Bueno, gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchos Que esté saludos. muy Hasta bien. pronto. Gracias. Chao.